Luego de haber hablado relacionado a la biología del desarrollo, ahora vamos a empezar a hablar de la genética y la biología molecular. ¿Por qué? Porque básicamente luego de saber cómo funciona todo un organismo, ¿verdad? Cuando se une con otro para formar un nuevo ser vivo, ahora vamos a empezar cuáles son las consecuencias, por así decirlo, que ocurrirá luego de que haya la fertilización, ¿verdad? Y todo viene a través de la genética y la biología molecular. Entonces, vamos a hablar acerca de la historia y el desarrollo del pensamiento genético, ¿verdad? Entonces, la genética empezó con los experimentos de Gregor Mendel en las plantas, ¿verdad? Específicamente en los guisantes. Observó cómo ciertas características, ¿verdad? Como el color o la forma, pasaban de padres a hijos, ¿verdad? Y aunque no sabía cómo eran los genes, Mendel, ¿verdad?, descubrió que había algo que transmitía, ¿verdad?, y que controlaba esas características. Y más adelante los científicos descubrieron que ese algo en realidad eran los genes, ¿verdad?, hechos de ADN. Y que exploraban y que explicaban por qué nos parecemos a nuestros padres, ¿verdad?, o a los abuelos. Entonces todo está relacionado gracias a la genética. Luego tenemos el concepto de gen, alelo y genoma. Entonces, ¿qué es un gen? Un gen es una parte del ADN, ¿verdad?, que tiene la información para una característica, como por ejemplo el color de los ojos, ¿verdad? Un alelo es una versión diferente de ese mismo gen, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un gen puede tener un alelo para los ojos marrones y otro, por ejemplo, para los ojos azules. Y el genoma es todo ese conjunto de genes, ¿verdad?, que tiene un ser vivo como un manual que todas las instrucciones necesitan para que funcione el cuerpo de manera correcta. Luego, ¿qué nos dice la dogma central de la biología molecular? Básicamente esto nos dice cómo la información dentro de nuestros genes se usa, ¿verdad? Es por ejemplo como una receta, ¿verdad? Es decir, el ADN, es decir, los genes, ¿verdad?, guarda la receta. El ARN es una copia temporal de esa receta, por ejemplo, ¿verdad? Y esta receta se lee para hacer una proteína, que es la que realiza funciones en nuestro cuerpo, ¿verdad? Como por ejemplo, construir músculos o digerir alimentos. Ahora veremos los conceptos de genotipo y fenotipo. Entonces, ¿qué es el genotipo? El genotipo es el conjunto de genes que una persona tiene. Por ejemplo, ¿verdad?, aunque no se pueda ver, ¿verdad?, ya que dentro de nosotros, por ejemplo, existen muchas características, ¿verdad?, que no se pueden ver, pero sí están dentro de nuestra información genética. Y luego tenemos lo que es el fenotipo. ¿Y qué es el fenotipo? El fenotipo es lo que vemos: el color de los ojos, la altura, el tipo de cabello, etc. Ahora hablaremos de la herencia mendeliana. ¿Y qué es la herencia mendeliana? La herencia mendeliana básicamente es unas leyes, ¿verdad?, que sirven para nosotros utilizar o saber cómo se relacionan las especies, ¿verdad? Y tenemos las leyes de Mendel, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la primera ley? La primera ley, también llamada ley de la uniformidad, dice que si cruza dos padres con características puras diferentes, por ejemplo, uno con ojos marrones y ojo con otros azules, ¿verdad?, todos los hijos tendrán la misma característica. Luego tenemos la segunda ley, que se llama la ley de la segregación, que básicamente dice que las características se separan al formar hijos, ¿verdad? Es como lanzar dos monedas, ¿verdad? A veces sale uno y a veces sale otro. Y luego tenemos la tercera ley, que se llama la distribución independiente, que básicamente dice que las diferentes características, ya sea como el color de los ojos o la forma de la nariz, se heredan por separado. Luego tenemos lo que son los cruces monohíbridos y los dihíbridos. ¿Qué son los cruces monohíbridos? Básicamente estudia una sola característica, mientras que los cruces dihíbridos básicamente estudian las dos características a la vez, por ejemplo, el color de la flor y la forma de su semilla. Luego tenemos ya lo que son la herencia no mendeliana, que básicamente son excepciones a las que Mendel propuso, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que son la dominancia incompleta y la condominancia, ¿verdad? ¿Qué es la dominancia incompleta? Básicamente es cuando ninguna reacción del gen gana por completo, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos una flor roja y otro blanca, ¿verdad? El hijo, por ejemplo, tiene flores rosadas.
Y luego tenemos la condominancia, que es cuando las dos versiones del gen se expresan al mismo tiempo. Y por ejemplo tenemos una vaca, ¿verdad? Una vaca, ¿verdad?, puede tener pelaje blanco y pelaje negro, por ejemplo, ¿verdad? Esa es la condominancia. Luego tenemos lo que son los alelos múltiples. ¿Y qué significan los alelos múltiples? Los alelos múltiples básicamente significa que hay más de dos opciones para un gen. Por ejemplo, tenemos el grupo sanguíneo, ¿verdad?, que es el A, el B, el AB y el 0, que básicamente se basa en tres versiones del mismo gen. Y luego tenemos lo que ya la herencia ligada al sexo, que básicamente son algunas características que están en los cromosomas sexuales, ¿verdad? Por eso, ciertas enfermedades o rasgos afectan más a hombres, ¿verdad?, o a las mujeres, como por ejemplo el daltonismo. Luego tenemos lo que viene siendo el pleiotropía, penetrancia y la expresividad, ¿verdad? ¿Qué es la pleiotropía? Básicamente es un solo gen, ¿verdad?, que puede afectar a varias partes del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, un gen puede influir en el color del pelo y el crecimiento de los huesos. Luego tenemos lo que viene siendo la penetrancia, que básicamente es qué tan probable es que un gen se note, ¿verdad? A veces tienes el gen, pero no muestras en sí, ¿verdad? Y luego tenemos lo que viene siendo la expresividad, que significa o que es cuánto se nota un gen. Es decir, dos personas pueden tener el mismo gen, pero uno se nota más que el otro. Luego tenemos la herencia poligénica y la multifactorial. ¿Qué es la herencia poligénica? Es cuando muchas características no dependen de un solo gen, sino de varios genes, ¿verdad? Por ejemplo, la estatura, el color de piel o la inteligencia. Y luego tenemos lo que viene siendo la herencia multifactorial, que dice que además de los genes también influye el ambiente. Por ejemplo, una persona, ¿verdad?, puede tener genes para ser alta, pero si no come bien, ¿verdad?, no lo será. Luego tenemos la composición química del ADN y el ARN. Entonces, tanto el ADN, ¿verdad?, como el ARN están formados por pequeñas piezas llamadas nucleótidos, ¿verdad? Cada nucleótido consta de tres partes principales: un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada, ¿verdad? El azúcar, básicamente, en el ADN es diferente que el ARN. Y en la base nitrogenada tenemos adenina, timina, citosina y guanina en ADN y uracilo, citosina y guanina en el ARN. Entonces, las bases son los que guardan la información genética, ¿verdad?, como si fueran unas letras en un código. Empecemos con la estructura del doble hélice en el ADN, ¿verdad? Entonces, el ADN tiene forma de escalera torcida, ¿verdad?, como por ejemplo un resorte, ¿verdad? Entonces, los lados de la escalera están hechos de azúcar y fosfato. Las escaleras básicamente son las bases con que se unen entre sí los pares, ¿verdad? Es decir, adenina siempre será con timina y citosina siempre será con la guanina, ¿verdad? Esta estructura permite que el ADN se copie y guarde información de manera muy precisa. Luego tenemos los tipos de ARN y cuáles son las funciones que realiza. Entonces, hay diferentes tipos de ARN, cada uno con diferentes tipos de trabajo, ¿verdad? Tenemos lo que viene siendo el ARN mensajero, que básicamente lleva la información del ADN para fabricar proteínas. Luego tenemos el ARN de transferencia, que básicamente ayuda a juntar los materiales correctos para formar proteínas. Y luego tenemos lo que viene siendo el ARN ribosomal, que básicamente forma parte de la fábrica de las proteínas, es decir, de los ribosomas. Luego empezamos ya con la replicación del ADN, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la replicación del ADN? La replicación es el proceso por el cual, ¿verdad?, el ADN se copia antes de que una célula se divida, ¿verdad? Y la doble hélice se abre. Cada lado sirve como modelo para formar uno nuevo, ¿verdad? Así se forman dos copias iguales, el original, cada uno para una nueva célula. ¿Qué es la transcripción entonces? La transcripción se hace cuando una copia de un gen forma... ¿Qué es la transcripción? La transcripción es cuando se hace una copia de un gen en forma de ARN, específicamente de ARN mensajero, ¿verdad? Y el ADN se abre sobre una zona. Se forma una copia de ARN mensajero que contiene las instrucciones para hacer una proteína, ¿verdad? Y esta proteína sale del núcleo y va a los ribosomas, donde se hará la proteína. Luego tenemos lo que viene siendo el procesamiento del ARN, ya sea el splicing, el casping y el polianilación. Entonces, antes de que
antes de que el ARN mensajero esté listo para ser usado, ¿verdad? Se le hacen algunos arreglos, por ejemplo, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de error al momento de transcribirse o de replicarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el COCPIN? ¿Qué es el CACPIN? Básicamente el CACPIN se le pone un casquito al inicio para protegerlo. La poliadenilación básicamente se le agrega una cola de letra A al final también como protección. Y el explicit básicamente se cortan las partes que no sirven, llamadas intrones, ¿verdad? Y se juntan a los que sí, llamados exones, ¿verdad? Como si editara un video, por ejemplo, ¿verdad? Quitando escenas que no necesita. Y luego tenemos la traducción y la síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente es el proceso de leer el ARN mensajero, ¿verdad? Para hacer proteínas. Entonces, cada grupo de 3 letras, que son las bases del ARN mensajero, indica un aminoácido, ¿verdad? Los aminoácidos se van uniendo de uno a uno hasta formar lo que viene siendo una proteína, ¿verdad? Es como armar, por ejemplo, un collar con cuentas siguiendo una receta. Luego hablaremos del código genético y sus características, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el código genético? El código genético es el sistema que traduce las letras del ARN en aminoácidos, ¿verdad? Que son los bloques que forman las proteínas. Entonces, ¿cuáles son las características de esto? Básicamente, cada 3 letras forman una palabra llamada codón, ¿verdad? Para un aminoácido. Es universal, ¿verdad? Ya que todos los seres vivos usan el mismo código genético. Y es redundante, ya que varias combinaciones pueden ser el mismo aminoácido y tiene señales para empezar y formar la fabricación de las proteínas. Empecemos con la regulación genética de las procariotas y los eucariotas. Entonces, no todos los genes, ¿verdad?, están encendidos todo el tiempo, ¿verdad?, ya que el cuerpo activa o apaga según lo que necesita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el operón? En las bacterias, por ejemplo, ¿verdad?, si en un sistema simple en bacterias se enciende o apaga genes según hay o no un azúcar, ¿verdad? Si hay lactosa, los genes se encienden para digerirlo, y si no hay, apagan para no gastar energía. Luego tenemos lo que viene siendo la regulación epigenética, que básicamente son cambios que apagan o prenden genes sin cambiar el ADN, ¿verdad? Luego tenemos lo que viene siendo los factores de transcripción. ¿Qué significa esto? Significa que son como los interruptores, ¿verdad?, espaciales que activan o desactivan ciertos genes, ¿verdad? Entonces, se unen al ADN y le dicen a la célula, ahora sí lee este gen, ¿verdad? Básicamente le dice a la célula, tienes que hacer esto específicamente. Luego tenemos lo que son los tipos de mutaciones genéticas, ¿verdad? Entonces, las mutaciones básicamente son cambios en el ADN que pueden ocurrir por error o por algunas causas externas, ¿verdad? Y hay diferentes tipos, ¿verdad? Que pueden ser las mutaciones puntuales, ¿verdad? Solo una letra del ADN cambia. Por ejemplo, ¿verdad?, tenemos adenina, guanina, timina, cambia adenina, guanina, citosina, por ejemplo. Luego tenemos las mutaciones de inserción y de detección, ¿verdad? Entonces, la inserción básicamente se agrega una letra extra en el ADN, mientras que la delección básicamente quita una letra del ADN. Esto puede hacer que todos los mensajes del ADN cambien, como si le agregaras o le quitaras letras a una palabra y ya no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Y luego tenemos lo que viene siendo las mutaciones cromosómicas. Básicamente afectan grandes pedazos del ADN o genes enteros, ¿verdad? Y pueden haber duplicaciones, pérdida o cambios de lugar o intercambios entre partes de los cromosomas. Empecemos ya con las causas naturales y espontáneas de las mutaciones. Entonces, las mutaciones pueden ocurrir por sí solas sin intervención externa, y algunas causas naturales son errores al copiar el ADN durante la división celular, la radiación natural, ¿verdad?, como la del sol o del espacio, las sustancias químicas, ¿verdad?, que hay en el ambiente y en los alimentos, incluso el envejecimiento celular, ¿verdad?, puede causar lo que viene siendo las mutaciones. Ahora veremos los efectos fenotípicos de las mutaciones, ¿verdad? Entonces, el fenotipo es cómo se ve o funciona un organismo, ¿verdad? Entonces, las mutaciones pueden ser no causar ningún tipo de cambio, ¿verdad? Es lo que viene siendo una mutación silenciosa. Cambiar una característica física o la del funcionamiento. También pueden provocar enfermedades genéticas como la anemia o la falciforme o la fibra quística. Y a veces pueden dar una ventaja como mayor resistencia a una enfermedad, ¿verdad?
Entonces, las mutaciones las mutaciones no necesariamente son malas, sino que muchas veces también pueden ser efectos positivos, ¿verdad? Como por ejemplo la evolución de las especies. Luego veremos lo que viene siendo la poliformismo y la variabilidad genética. Entonces, ¿qué es el polimorfismo? Básicamente significa que hay varias versiones de un mismo gen dentro de una población, ¿verdad? Y esto genera una variabilidad genética, que es la diversidad natural entre los individuos, ¿verdad? Y esta variabilidad es clave para la evolución. ¿Por qué? Porque permite que algunos individuos se adapten mejor a ciertos ambientes. Hablaremos sobre la recombinación genética y el entrecruzamiento, ¿verdad? Entonces, durante la formación de células sexuales, ya sea óvulos, espermatozoides, ¿verdad? Ocurre un proceso llamado entrecruzamiento. Este proceso, los cromosomas se intercambian pedazos de ADN. Esto se llama recombinación genética, ¿verdad? Y es una forma natural de mezclar los genes del papá y de la mamá. Y el resultado básicamente es que cada hijo tiene una combinación única de genes. Hablaremos sobre los mapas genéticos y el ligamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un mapa genético? Un mapa genético es como un plano, ¿verdad?, que muestra dónde están ubicados los genes en un cromosoma. Y el ligamento significa que algunos genes, ¿verdad?, están muy cerca entre sí, por lo que es probable que se hereden juntos. Hablaremos sobre los fundamentos de la evolución y ahora hablaremos sobre los fundamentos de la evolución molecular. Entonces, ¿qué es la evolución molecular? La evolución molecular básicamente estudia, ¿verdad?, cómo cambian las moléculas del ADN en el tiempo, ¿verdad? Así como los animales evolucionan también. Lo hacen a través de sus genes. Y estos cambios pueden afectar cómo funcionan las proteínas o simplemente ser pequeños errores que se acumulan sin causar daño, ¿verdad? Estudiar esos cambios ayuda a entender, ¿verdad?, cómo han ido cambiando las especies desde sus ancestros, básicamente. Luego tenemos lo que viene siendo la variabilidad genética en la población. Entonces, en un grupo de organismos de la misma especie, ¿verdad?, como por ejemplo humanos o gatos, ¿verdad?, no todos tienen los mismos genes exactos, sino que existe una variedad de la genética dentro de los individuos, ¿verdad?, y es natural y necesaria para que una población se adapte a cambios en el ambiente, ¿verdad? Y la diversidad es como tener distintas herramientas, ¿verdad?, y algunas serán útiles en ciertas situaciones y en otras no. Hablaremos sobre la teoría naturalista de la evolución. ¿Y qué dice esta teoría? Básicamente esta teoría, ¿verdad?, dice que la mayoría de los cambios en el ADN no afectan al organismo, o sea, ni lo mejoran ni lo perjudican, sino que son como pequeños cambios, son pequeños cambios o diferencias que simplemente pasan sin la consecuencia, ¿verdad? Y estos cambios se propagan a una población solo por el azar, ¿verdad?, no solo por la selección natural. Hablaremos sobre la deriva genética. Y básicamente, ¿qué significa esto? Es cuando los genes, ¿verdad?, de una población cambian con el tiempo por pura suerte. Por ejemplo, si un grupo pequeño se separa del grupo original, ¿verdad?, puede llevarse solamente ciertos genes y los demás se pierden. Sin embargo, si algunos rasgos, ¿verdad?, se vuelven comunes o desaparecen sin que tenga que ver mejoras, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, hacia algunos rasgos, ¿verdad?, ¿verdad?, se vuelven más comunes o desaparecen sin que tengan que ver con esos mejoras. Hablaremos sobre el flujo genético y la migración. Entonces, básicamente esto sucede cuando organismos de una población se van a otra y se reproducen allí, ¿verdad? Esto hace que los genes se mezclen como si alguien trajera una nueva receta, ¿verdad?, a una nueva cocina, ¿verdad?, o a una cocina. Y el flujo genético básicamente ayuda a mantener la diversidad genética entre las poblaciones. Hablaremos sobre la selección natural a nivel de las moléculas. Entonces, básicamente aquí se ve cómo ciertos cambios en los genes hacen que algunas moléculas, ¿verdad?, funcionen mejor. Si una versión de un gen hace que el cuerpo sea más eficiente, ese gen tiene más chance de pasar a la siguiente generación, ¿verdad? La selección natural básicamente elige los genes que son útiles. Luego hablaremos ya sobre la especiación genética de las poblaciones. Entonces, ¿qué es la especiación? La especiación básicamente es el proceso por el cual una especie se divide en dos o más diferentes especies. Y esto pasa cuando un grupo se aísla, ¿verdad?, ya sea por distancia o por comportamiento, y sus genes cambian, tanto que ya no pueden tener crías entre sí. Y la genética de poblaciones estudia estos cambios que llevan a crear nuevas especies. Hablaremos sobre los árboles filogenéticos
y la homología genética, ¿verdad? Entonces los árboles filogenéticos son dibujos, ¿verdad?, que forma el árbol que muestra cómo están emparentadas distintas especies. Se hace comparando sus genes, ¿verdad? Si dos especies tienen genes muy parecidos, se dice que una homología genética, lo que significa que tiene un ancestro común. Ahora hablemos de la conservación de genes en la evolución, ¿verdad? Entonces, algunos genes, ¿verdad?, se mantienen muy parecidos en todas las especies durante millones de años, porque son muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, hay genes que controlan cómo se forma el cuerpo en embriones y están casi iguales en moscas, por ejemplo, en peces y en seres humanos. Esto es lo que se llama la conservación genética, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando uno, por ejemplo, estudia la genética, ¿verdad? Y estudia los alelos, ¿verdad? Vas a ver que lleno de información genética está dentro de un individuo, ¿verdad? Porque hay millones de generaciones en su interior, ¿verdad? Y solamente se manifiestan aquellos que son más fuertes. Ahora veremos los genomas comparativos, ¿verdad? Entonces, comparar los genomas, es decir, todo el ADN de diferentes especies, permite ver qué tienen en común y en qué se diferencian, ¿verdad? Esto ayuda a entender cómo evolucionaron, qué genes compartimos y qué hace única a cada especie, ¿verdad? Es como comparar libros escritos en distintos idiomas que tienen capítulos similares, ¿verdad? Básicamente, cuando uno compara los genes, ¿verdad? Vamos a ver que muchos estamos emparentados, ¿verdad? Muchos estamos emparentados a nivel tanto como seres humanos como también con los animales no humanos, ¿verdad? Porque todos somos mamíferos en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, el tejido de un cerdo es igual o muy parecido al tejido humano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos genéticamente idénticos, ¿verdad? También con los primates, ¿verdad? Con los simios, ¿verdad? Ahí vemos, en el árbol genealógico, por ejemplo, vemos que nosotros estamos muy parecidos a un ser, ¿verdad?, que era muy similar a los simios y a partir de ahí evolucionó a parte de los homínidos, ¿verdad? Ahora veremos la estructura general del genoma eucariota y procariota, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el genoma? El genoma básicamente es todo el material genético que tiene un ser vivo, ¿verdad? Y los procariotas, ¿verdad?, como la bacteria, tiene el ADN en una sola molécula circular flotando en el citoplasma, ya que no tiene núcleo, ¿verdad? Su genoma es pequeño y simple. Y luego veremos lo que son los eucariotas, ¿verdad? Como los animales, los humanos y las plantas, ¿verdad? Tienen el ADN dentro del núcleo en muchas moléculas largas llamadas cromosomas. Su genoma es más grande y mucho más complejo. Ahora veremos genes estructurales y genes reguladores, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los genes estructurales? Los genes estructurales son los que contienen la receta para fabricar proteínas, ¿verdad? Que hacen funciones importantes, como por ejemplo construir tejidos o controlar procesos, ¿verdad? Y luego tenemos lo que son los genes reguladores, que básicamente son como interruptores que prenden o apagan otros genes, ¿verdad? No hacen proteínas directamente, pero deciden cuándo, dónde y cuándo se deben producir, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Ya que al generar distinta cantidad de genes, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a generar ciertas características muy importantes. A ver, hablaremos sobre el ADN repetitivo y no codificante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el ADN codificante? El ADN codificante es el que tiene muchas instrucciones para hacer proteínas, ¿verdad? El ADN no codifica y el ADN no codificante básicamente es el que no fabrica proteínas, pero no es basura, ¿verdad? Sino que ayuda a regular, organizar y proteger el ADN. Ahora hablaremos de lo que viene siendo el ADN repetitivo. Entonces, ¿qué es el ADN repetitivo? Básicamente son fragmentos que se repiten muchas veces, ¿verdad? No hacen proteínas, pero pueden tener funciones estructurales o ayudar a controlar genes. Eso es muy fundamental, ¿verdad? Para que no haya modificaciones, ¿verdad?, en la genética de los individuos. Hablaremos sobre elementos móviles, ¿verdad?, que son los transposones y los retrotransposones, ¿verdad? Entonces, tenemos que imaginar, ¿verdad?, que parte del ADN puede moverse de un lugar a otro, ¿verdad?, como si fueran piezas de rompecabezas que cambian de posición, ¿verdad? Estas piezas se llaman transposones o genes saltarines, ¿verdad? Algunos se copian a sí mismos y se pegan en otro lugar. Aunque a veces, ¿verdad?, causan errores, también ha sido, ¿verdad?, útiles en la evolución, ¿verdad?, ya que modificaciones en la genética de los individuos también generan diversidad genética y eso crea muchas veces, ¿verdad?, a largo plazo, ¿verdad?, en un nuevo individuo que es totalmente diferente a otro y por eso en el momento de la reproducción no
no puede ser compatible, ¿verdad? Aunque también hay excepciones, ¿verdad? Como por ejemplo, creo que era el pony, creo que se llama, ¿verdad? Que es una mezcla entre individuos, ¿verdad? Que sale un nuevo ser vivo, ¿verdad? Pero es infértil, ¿verdad? Infértil. Bueno, ahora hablemos de lo que son los pseudogenes, ¿verdad? Que básicamente son copias antiguas de genes que ya no funcionan, ¿verdad? Son como páginas viejas de un manual que ya no se usan, pero que quedan ahí, ¿verdad? No hacen proteínas, pero pueden dar pistas sobre la historia evolutiva de los organismos, ¿verdad? Entonces, gracias a los pseudogenes, nosotros podemos saber, por ejemplo, nuestros antepasados, ¿verdad? Ya que está en la información genética de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestros genes, nuestras células, ahí en el cromosoma mismo, específicamente dentro del ADN otra vez, ¿verdad? Que la molécula de la información genética se encuentra la información de nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces, nosotros investigar la genética podemos saber, por ejemplo, cuáles son nuestros parientes lejanos, ¿verdad? Hablaremos sobre el concepto de la epigenética, ¿verdad? Y básicamente la epigenética es como una capa externa, ¿verdad? De información que no cambia, ¿verdad? El ADN, pero influye en cómo se usa. Es como poner marcadores a post-it, ¿verdad? En un libro para saber qué parte leer, ¿verdad? Puede activarse como factores como la alimentación, el ambiente o el estrés y afecta cómo se expresan los genes, ¿verdad? Hablaremos sobre la cromatina, las histonas y la remodelación cromatínica, ¿verdad? Entonces, el ADN es muy larga, por ende, se enrolla alrededor de unas proteínas especiales llamadas histonas, ¿verdad? Que esto es muy fundamental, formado por una estructura llamada cromatina. Esta organización permite que el ADN, ¿verdad?, quepa en el núcleo. La remodelación cromatínica ocurre cuando el ADN, ¿verdad?, se enrolla o se enrolla más se desenrolla, ¿verdad?, o se enrolla más para permitir la lectura de ciertos genes. Empezaremos sobre el empaquetamiento del ADN y la organización nuclear, ¿verdad? Entonces, el empaquetamiento del ADN es como guardar una entonces, el empaquetamiento del ADN, ¿verdad? Es como guardar una cuerda larguísima, ¿verdad? Una caja muy pequeña. Esto es muy fundamental. ¿Pero qué? Porque hay que doblarla y enrollarla bien dentro del núcleo, ¿verdad? Y el ADN está organizado por zonas. Algunas partes tienen muchos, ¿verdad? Y otras están cerradas o apagadas, ¿verdad? O incluso inactivas. Y esta organización ayuda a controlar qué genes, ¿verdad? Se usan en cada momento. Ahora hablaremos lo que son los genes OC y patrones de desarrollo, ¿verdad? Entonces, los genes OC básicamente son como un mapa o guía de construcción para el cuerpo de un ser vivo. Básicamente le dicen al cuerpo en qué parte deben ir ciertas cosas, ¿verdad? Como la cabeza, el pecho, las piernas, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, gracias a estos genes, ¿verdad? Los brazos no salen de la cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Ni los ojos de la espalda. O sea, imagínate, puedes tener un ojo ahí en tu espalda, hija de mí, sería un la alteración de la naturaleza. Bueno, entonces, son súper importantes en etapas tempranas del desarrollo, ¿verdad? Porque organizan el cuerpo en partes bien, ¿verdad? Esto es muy fundamental, ¿verdad? Que el cuerpo esté bien organizado. Aunque también cuando hay, por ejemplo, cuando está expuesto a ciertas condiciones, ¿verdad? Puede generar mutaciones en la genética. Y básicamente que es una modificación de la información del ADN que pasa de un lugar a otro. ¿Verdad? Cuando se interrumpe ahí, se genera lo que viene siendo una mutación. Ahora hablemos de lo que son los gradientes morfogénicos, ¿verdad? Básicamente tenemos que imaginarnos, ¿verdad?, que está en una cocina, ¿verdad?, y se derrama una gota de colorante en el agua, ¿verdad? Entonces, el color se difunde desde el centro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, algo parecido, ¿verdad?, pasa con ciertas sustancias especiales, por ejemplo, ¿verdad?, se reparten en el embrión en forma de una especie de gradiente de concentración, ¿verdad? Las células, ¿verdad?, sienten cuando hay de esa sustancia y según eso, ¿verdad?, deciden en qué se van a convertir, ¿verdad? Entonces, asimismo, una misma sustancia puede hacer que una célula se convierta en la piel, en el hueso, ¿verdad? O, por ejemplo, en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, los genes morfogénicos básicamente nos dicen, ¿verdad?, qué parte del cuerpo quiere que sea tal cosa, ¿verdad? Ahora veremos la interacción genética en la morfogénesis, ¿verdad? Básicamente, la morfogénesis es una sola palabra elegante, ¿verdad?, pues, muy diplomático, ¿verdad?, para decir cómo se forman las partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, los genes no actúan solos, ¿verdad?, sino que trabajan en equipo como una gran orquesta, ¿verdad? Entonces, una es la señal de inicio, ¿verdad?,
Por ejemplo, uno da la señal de inicio, ¿verdad? Otro de qué tipo de tejido hace, otra, por ejemplo, cuándo parar, ¿verdad? Los genes cooperan bien, ¿verdad? Cuando los genes cooperan bien, ¿verdad? Se forma una estructura, como los ojos, los dedos, el corazón, ¿verdad? La mano, entre otros, ¿verdad? Es como armar un Lego, ¿verdad? Las piezas se ensamblan bien si siguen las instrucciones, ¿verdad? Y estas instrucciones son dadas por varios genes que trabajan juntos, ¿verdad? Eso es muy fundamental, ¿verdad? Para que todo el cuerpo funcione correctamente. Ahora veremos sobre el control temporal y espacial de la expresión genética, ¿verdad? Entonces, este punto sobre cómo, cuándo y dónde se encienden o apagan ciertos genes, ¿verdad? No todos los genes, ¿verdad? Están activos todo el tiempo y en todas partes del cuerpo, ¿verdad? Y que es el control temporal, básicamente algunos genes, ¿verdad? Solo se activan en ciertos momentos. Por ejemplo, uno puede funcionar solo en la semana 3 del embarazo y luego apagarse, ¿verdad? Luego tenemos que el control espacial, básicamente otros genes solo trabajan en ciertos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, el gen que ayuda a formar el corazón, solo se activan las células que están formando el corazón, ¿verdad? Y este control es esencial. ¿Para qué? Para que cada parte del cuerpo se forme bien y el momento adecuado. Ahora hablaremos de las enfermedades, ahora hablaremos de la herencia de enfermedades monogénicas, ¿verdad? Entonces, estas enfermedades aparecen cuando hay un error, ¿verdad? En un solo gen. Como todos, ¿verdad? Tenemos dos copias de gen, ¿verdad? Uno el padre y otro la madre. El problema puede presentarse de la siguiente manera. Uno, si el gen está dañado, ¿verdad? Viene de ambos padres, ¿verdad? Por ejemplo, basta con tener una copia dañada, ¿verdad? Para enfermar, ¿verdad? Lo que viene siendo el alelo dominante, ¿verdad? Estas enfermedades pueden seguir patrones predecibles dentro de la familia. Y ahora hablaremos de las enfermedades multifactoriales y complejas. Básicamente, aquí no hay un solo gen responsable, ¿verdad? Sino que son enfermedades causadas por la combinación de muchos genes y factores del ambiente, ¿verdad? Las enfermedades son más difíciles de prevenir con la genética sola porque depende de mucho del estilo de vida, ¿verdad? O sea, que la enfermedad tanto puede ser tanto genética como también puede ser el ambiente, ¿verdad? Eso es muy fundamental porque si uno no vive ciertas condiciones bien, ¿verdad? El ambiente puede influir en esa persona, ¿verdad? Se enferma. Y hasta aquí viene siendo todo lo que viene siendo la genética y la biología molecular. En el siguiente video hablaremos más conceptos de la biología.